Vamos a Lucas 16, hermanos. Lucas 16, ahí vamos a meditar esta mañana. Hoy vamos a mirar una historia muy conocida. Una historia que nos habla de un suceso real. Lucas 16, versículo 19. Se acaban de traer. Es curioso cómo el Señor Jesús utilizaba toda clase de verdades, de ejemplos, para poder mostrar las verdades que quería que los discípulos, que los judíos, que toda la gente que lo rodeaba entendiera. Este pasaje de Lucas 16, que vamos a leer desde el versículo 19, es muy interesante. Hoy vamos a ver la historia del rico y Lázaro. Y dice así el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Acuérdate, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieres pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y gracia para entenderla, Señor. Pon tú los ejemplos adecuados, las palabras adecuadas, Señor, y podamos, amado Dios, ser bendecidos a través de este mensaje, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vemos este pasaje que la mayoría conoce, que la mayoría ha leído. Aquellos que conocen de la Biblia saben que este es uno de los pasajes que es un poco difícil tomar, porque habla del infierno, habla de muerte, habla de riqueza, habla de 2 personas, habla de 2 hombres. ¿Sí? Con este pasaje Jesús concluye una enseñanza, fíjate, una enseñanza que estaba enfocada más a los bienes materiales, ¿sí?, que otra cosa.
De hecho, se refiere a todos aquellos que han tenido bienes materiales. Se está refiriendo, les empieza hablando desde el versículo 1 del capítulo 16, cómo les empieza a dar la enseñanza de aquellos que han sido sagaces para seguir teniendo amigos, con aquellos que han sido fieles en lo muy poco y que son fieles también cuando Dios los bendice, cuando Dios derrama de su misericordia en sus vidas. Bueno, pero después los fariseos le contradicen, ¿sí? Y él termina dando la enseñanza con este pasaje, hablando de un rico y de un pobre, hablando de la eternidad, ¿sí? Y pues hablando también de un lugar de tormento, y que pues esto no es hoy muy tocado por los grandes predicadores, porque esto va en contra de los intereses de la gente. A la gente en las iglesias no se trata de meterles miedo, no se trata de hablarles la verdad, se trata de hacerlos sentir bien, según algunos grandes predicadores dicen esto, ¿verdad? Pero aquí Cristo es muy claro en este pasaje. Y miremos una cosa, que no se nos pase desapercibida. El que narra, el que habla, el que está dando esta enseñanza es Cristo. No es una parábola como algunos lo quieren tomar, no es una parábola, no es una fantasía, fue una realidad, y Cristo narra detalles que difícilmente se pueden obtener en una parábola. Este pasaje por sí mismo pues no se toma para una prédica de evangelismo. Nosotros hoy estamos tomándolo para dar la cuarta plática del evangelismo, ¿sí? Cuarta prédica del evangelismo que estamos dando hoy. Pero este pasaje, pues muchos pudieran decir, no es adecuado, ¿verdad? Porque se toca el tormento eterno, ¿sí? El tormento del alma, y pues esto no gusta mucho. Entonces, pues hoy con la ayuda de Dios vamos a mirar este pasaje y a tratar de sacar las verdades que tiene en él. Pudiéramos mirar que surgiera alguna duda, alguna pregunta en este pasaje. Por ejemplo, ¿a quién le importaría o a quién le interesaría que una persona se pierda, que una persona se vaya al infierno? ¿A quién le importa? Porque vemos que el rico pues le pasaba desapercibido tener ahí a un hombre todo enfermo, necesitado de alimento, necesitado de muchas cosas, y él no hacía nada. El rico no hacía nada. ¿Sí? Podemos mirar que este rico no tenía nada de misericordia, nada de amor, ¿verdad? ¿Le importaría que esta persona pudiera parar en el infierno? No. Por eso la pregunta, ¿a quién le importa si un pecador se va al infierno? Miremos a quién sí le importa. Primera cosa, ¿a quién le importa que un pecador se pudiera perder? A Dios Padre. A Dios el Creador de toda la creación, de este mundo. A Él sí le importa que nadie se pierda. Y tan le importó, y tan le importa, que envió a su Hijo. Lo más precioso que Él tenía, lo envió a esta tierra. ¿Y sabes con qué propósito? Para buscarte, para amarte, para servirte. Dice la palabra de Dios en el texto más concluyente de la Escritura, que trae el amor postrado o mostrado a través de la palabra. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio a su Hijo unigénito, aquel que era único, aquel que estaba a su lado en la creación, y dio a su Hijo. ¿Y sabes por qué lo dio? Lo dio por el enfermo, por el alcohólico, por el drogadicto, por el borracho, que algunos de nosotros todo eso éramos. Lo dio por aquella mujer amargada,
por aquella que no quería de Dios, y Dios mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que tu alma no se pierda. Para que su alma no se perdiera y fuera a parar en el castigo eterno. Entonces a Dios sí le importó tu vida, sí le importó tu alma. A Dios sí le importas tú. Y mandó a que su Hijo muriera crucificado, para que tú tuvieras una oportunidad, para que a través de ese sacrificio, a través de esa cruz, Cristo pagara por tus pecados que has hecho hasta el día de hoy, ¿sí? Y librara a tu alma de parar en el castigo eterno. Y es la única manera de reconciliarte con Dios, conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso a Dios Padre sí le importa que no se pierda nadie. Sí le importa cuando una persona se pierde sin el conocimiento de Dios. Y pues mucho más le va a importar a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él trajo una misión a esta tierra. Venía con un propósito, con una misión. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar a todo aquel que se había perdido. Y yo creo que entre esos perdidos éramos la mayoría de los que estamos aquí. ¿Sí? O sea, la humanidad completa se había alejado de Dios, había pecado en el huerto del Edén y Dios lo sacó del huerto. Y desde entonces había que enviar a alguien para que fuera el medio para la reconciliación con Dios. Y el único medio hoy en día es Cristo Jesús. No es que cambies de religión, no es que te vayas a una denominación, no es de que te congregues, no es de que estés buscando aquí o allá, es de que conozcas a Dios. Es el único medio que te va a llevar a conocer a Jesús, las Escrituras. El único medio a través del cual tú puedes volverte a Dios, Cristo Jesús. Él no vino a los justos. No, Él no vino a buscar a aquel que se siente bueno, aquel que dice, pues yo no me meto con nadie, yo no hago nada malo, yo aporto para mi casa, yo estoy bien con mi esposa. ¿Sí? A ese no lo vino a buscar. Vino a buscar a aquel que realmente tiene necesidad de una reconciliación de Dios. Aquel que realmente ve su vida a la luz de la palabra y compara su vida con la de Dios y se ve muy perdido, muy alejado. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne, somos pecadores. ¿Sí? Entonces Él no vino a los justos, a aquellos que se creen buenos. Marcos 2:17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Le dijeron: a ver, Señor, ¿por qué estás llamando a Mateo? Si es un ratero, es un cobrador de impuestos. ¿Por qué te estás sentando a comer con él? ¿Por qué te juntas con los pecadores? ¿Por qué te juntas con aquellos que han ofendido a la gente, que se han aprovechado de su posición? Y el Señor Jesús les dice: es que yo no vine a buscar a los justos, yo vine a los pecadores, a ellos, aquellos que se sienten perdidos, ¿sí? Aquellos que no se creen buenos, a esos vine. ¿Sí? Entonces Jesús, a Él sí le importa que nadie se pierda, ¿sí? A Él sí le importa estar al pendiente de cada uno de los que habitan esta tierra. Aún, fíjate, aún Él, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, aún su última obra grande que hizo fue salvar al de su derecha. Salvar a aquel ladrón que estaban crucificándolo con Él, y Él le hace una promesa grande. Él le hace una promesa grande: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el cielo. ¿Y sabes por qué no le dijo en el cielo?
porque en estos momentos todavía Cristo no era glorificado, estaba aquí en la tierra, viviendo como judío, y tenía que morir como judío. ¿Para qué? Para que fueran a aquel lugar donde estaba apartado para las almas, aquel lugar donde estaba destinado para el descanso de las almas, ya sean justas o injustas, había un lugar, ¿sí? Y este era el seno de Abraham. Por eso el Señor Jesús no le dice, hoy mismo estarás conmigo en el cielo, no, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? O sea, no le importó su propio sufrimiento por salvar a un alma. No le importó que él estuviera sufriendo. Él aún ahí en la cruz del Calvario hizo una promesa. Entonces, tan le importan las almas que cuando él vino a esta tierra vino con un propósito. Sí, a buscar a los perdidos, pero sabes también a dar las buenas nuevas de salvación. Y duró 2 años y medio preparando a un grupo de 12 discípulos que después se extendió mucho más grande. ¿Para qué? Para que esa palabra de salvación alcanzara a todo el mundo. Y por ellos, hoy tú estás recibiendo palabras de salvación por la vida de los discípulos. El Señor Jesús les dio la gran comisión a sus discípulos. Y les dijo, vayan y predíquenle a todas las personas. Hoy este mismo mandamiento es para cada uno de los que estamos aquí. Entonces al Señor Jesús le importó mucho que las almas no se perdieran. Pero también al Espíritu Santo le importa que no se pierdan las almas. ¿Sí? Porque el Señor Jesús dijo, cuando yo me vaya, va a venir a alguien a sustituirme, pero ese alguien te va a ayudar a caminar en esta tierra. ¿Sí? Dice, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir poder, le dijo a sus discípulos, allá en Hechos 1:8 les dice, y cuando yo me vaya, ustedes van a recibir el poder, ¿para qué? Para testificar en todas partes, para hablar de mí, para predicar de mí. Sí. Hoy, tristemente, ese poder en algunos lugares donde se abren las escrituras y se dicen que son cristianos, este poder no lo utilizan como el Señor dejó destinado, sino lo utilizan para muchas cosas. ¿Sí? Pero veamos realmente a qué vino el Espíritu Santo. Vamos a Juan 16. Juan 16. Hoy está tan distorsionado esto de recibir el Espíritu. Está tan distorsionado esto de que si no recibes el Espíritu y hablas en lenguas, o te caes hacia atrás, o haces muchas cosas ahí en tus lugares, no has recibido el Espíritu. Pero el Espíritu Santo vino con claras misiones. Fíjate, Juan 16, versículo 8, dice así, y cuando Él venga, fíjate, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesús les estaba diciendo, mira, cuando el Espíritu Santo venga, te va a dar poder, ¿para qué? Para que aquella persona que escuche la palabra de Dios sea convencida de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? O sea, no vino para hacer reír a la gente, no vino para tirar a la gente al piso, no vino para poner un desorden en una iglesia, no. El Espíritu Santo no viene para perder el control, para que las personas pierdan el control y se empiecen a tirar o empiecen a echar baba por la boca. Y eso se da en muchos lugares. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía con una clara misión. Primero, viene, el versículo 9 dice, viene a la vida para confrontar esa vida con la palabra. Dice, ¿por qué va a venir? ¿Para qué va a venir? Para convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, la incredulidad delante de Dios es un pecado. Entonces el Espíritu Santo va a venir a convencerte de que realmente hay un Dios y de que realmente un día vas a dar cuentas en la presencia de Dios. Pero no nada más eso. Dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De esa justicia que la persona debe tener en su vida diaria. De cómo vivir con sus hijos, con su esposa,
de cómo ser en el trabajo, de cómo ser en la escuela. A eso vino el Espíritu Santo, ¿sí? Pero también viene, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, viene a hacerte entender que un día tú vas a estar delante de Dios. Mira, si vienes a fuerza, si vienes invitado, si vienes porque realmente quieres conocer a Dios, qué bueno. Pero de todos modos, un día tú y yo vamos a estar delante de Dios. No es una fantasía, es una realidad. Un día tú le vas a rendir cuentas de tus obras, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Entonces, al Espíritu Santo le importa mucho. Pero también al cielo le importa que un pecador se arrepienta. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona se arrepiente aquí en la tierra, dice que hay gozo en el cielo. Hay gozo allá arriba. ¿Sí? Cuando eso sucede, los ángeles cantan. Imagínate tú, si allá en el cielo, que ya están gozando de la presencia de Dios, cuando alguien se arrepiente, ellos empiezan a alabar y glorificar a Dios. ¿Qué pasa cuando aquí en la tierra ves a una persona que cambia de vida? Ves a aquel que anda a lo mejor de ladrón y se convierte. O ves a aquel drogadicto que la sociedad no quiere ni atravesarse en su camino y de pronto cambia. O ves a aquel alcohólico tirado en la calle y se levanta para ser hijo de Dios. O ves a aquel adúltero que anda engañando a su esposa y de pronto va y le pide perdón y de pronto se vuelve a Dios. O aquel hijo rebelde que dice, yo no quiero nada con Dios. Y de pronto vuelve en sí como el hijo pródigo y se vuelve a Dios. ¿No te dará gusto a ti? ¿No te dará gusto ver un cambio radical en las vidas? Y a lo mejor dices, bueno que el vecino, qué bueno que esto, lo otro. Pero ¿y si fuera uno de tus familiares? Si fuera tu esposo, o si fuera tu papá, o si fuera tu hermano, que se convierte. Así como en el cielo habría gozo, también en ti, también en tu alma habría gozo, habría agradecimiento por esa persona, ¿verdad? Bueno, a Dios Padre, a Jesús el Hijo, al Espíritu Santo y al cielo les importa que un pecador no se pierda. Pero vamos a mirar detenidamente este pasaje que tomamos de Lucas 16. Vamos a mirarlo detenidamente, a ver qué podemos aprender de este pasaje, ¿verdad? Ya vimos que a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo y al cielo le importa que no se pierda ninguno. Bueno, entonces miremos por qué este hombre rico se perdió. ¿Por qué se perdió, hermanos? ¿Por qué se perdió este hombre que vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez? Toda su ropa era hecha a la medida, sus alimentos que consumía diarios a su mesa eran lo mejor, preparados por chef de su época, porque ya había, hermanos, no crean que no tenían. Lo mejor lo ponían en la mesa de este rico. Pero entonces, ¿por qué se perdió si tenía todo? ¿Qué le faltó a este hombre para llegar al cielo en lugar de llegar al infierno? ¿Qué creen que le faltó? Amor, misericordia, pero sobre todo fe en Jesucristo. Fe en el Hijo de Dios. ¿Tú crees que le interesaban las almas a este rico? Le interesaba vivir el momento, le interesaba disfrutar sus propiedades, disfrutar su vida que tenía, ¿sí? Entonces, él no fue condenado a lo mejor por su riqueza, no fue condenado por su rebeldía, a lo mejor no fue condenado porque a lo mejor era evasor de impuestos, no, fue condenado por su falta de amor y fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, y fíjense una enseñanza grande.
En el Antiguo Testamento, a este tipo de personas, a los ricos de su época, se les tenía como bendecidos de Dios, porque aquellos que tenían mucho, vemos un ejemplo en Abraham. Dice que Abraham había sido bendecido por Dios y tenía muchísimas posesiones, ¿verdad? Cuando Job, antes de que perdiera todo, tenía muchas posesiones, pero después de que sufrió todo, la enfermedad, y perdió a todos sus hijos o su esposa, dice que fue bendecido de doble manera. Si tenía 7 hijos, 6 hijos, tuvo 14. Si tenía 500 cabezas de ganado, tuvo 1000. O sea, Dios le dio el doble. ¿Por qué? Porque se creía que aquel que tenía muchas posesiones y era muy rico, era muy bendecido por Dios. Pero aquí vemos que eso es echado por tierra. ¿Por qué? Porque este era un hombre rico, pero no era bendecido por Dios. Ni fue bendecido por Dios, ni fue rescatado por Dios. ¿Por qué? Porque él no quiso poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Porque a él no le interesaron las almas. Porque él tenía más amor al dinero que amor a las almas de las personas. ¿Verdad? Versículo 17. Dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Sí, fíjate. Aquí vemos todo lo contrario. Si el rico fue condenado porque tenía muchas posesiones, ¿por qué fue salvo Lázaro? ¿Por qué fue salvado? ¿Por su escasez? ¿Por su pobreza? ¿Por qué fue condenado? Digo, ¿por qué fue salvado? Perdón. ¿Por qué fue salvado Lázaro? ¿Por su pobreza? ¿Por su enfermedad? ¿Por qué fue salvado? A ver, hermanos. Porque él amaba a Dios tanto. ¿Por qué él amaba a Dios? ¿Por qué confiaba en Dios? ¿Por qué él había puesto sus ojos en aquel que podía salvar su alma? No fue salvado por su promesa, por su pobreza, fue salvado por su fe en Dios. Sí. Y en el 21 dice que los perros tenían más misericordia que este rico, ¿sí? Tuvieron más amor que este hombre rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Sí? Imagínate, y aún viendo todo esto, el rico no se quería arrepentir, no se arrepintió. Los animales fueron más amorosos con Lázaro. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. No dice al cielo, dice al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjate, qué interesante aquí que está mencionando dos partes que estaban destinadas para las almas. Una, el seno de Abraham, donde estaban los justos, antes de que Jesús fuera glorificado. Antes de que Jesús se fuera al cielo, ¿sí? Las almas descansaban en el seno de Abraham. ¿Dónde está el seno de Abraham? Los grandes teólogos dicen que estaba en el centro de la tierra. 6,000 metros de profundidad. La tierra mide de diámetro 12,000 metros, de lado a lado, ¿sí? Entonces 6,000 metros es la mitad, y allí a un lado estaba el seno de Abraham, y del otro lado está y sigue estando el infierno. Entonces dice que uno fue a parar al seno de Abraham y el otro fue a parar al infierno, ¿sí? Y vemos que los dos, sus almas, fueron a parar cada uno a su lugar correspondiente. Y entonces ahí el rico dice, alzó sus ojos. No estaban a la misma distancia. El seno de Abraham estaba arriba y el infierno abajo. Entonces dice que este rico alza la vista y ve a Abraham. ¿Sí?
Ahora, ¿quién le dijo que era Abraham, hermanos? ¿Quién le dijo que ese que estaba mirando era Abraham? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo supo que era Abraham? A ver, hermanos, ¿alguien? Si Abraham tenía años, cientos de años que había muerto, ¿cómo supo que era él? Él sabía de Abraham, porque estaba todo el Antiguo Testamento escrito. Y a través del Antiguo Testamento venía narrada la historia de Abraham. Ellos no lo conocían en vida, pero sí lo pudo conocer a través de la Escritura y saber que ese patriarca, que ese gran hombre que estaba ahí con Lázaro, era Abraham. En otras palabras, aquí quiero llegar, que este hombre no desconocía las Escrituras, que este hombre conocía muy bien la ley, conocía la Escritura, conocía de Dios, pero no quiso entregar su vida a Dios. ¿Sí? Y ahí estaba con Lázaro, y él lo miró, dice que lo vio de lejos. Entonces él dando voces, versículo 24, dijo: Padre Abraham, fíjate aquí qué interesante es esto. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Cuando él está diciendo Padre Abraham, se está refiriendo a aquel que era patriarca de todos los judíos, aquel que había sido patriarca del pueblo judío, y él lo conocía, y él sabía de su existencia, ¿sí? Entonces vemos que este texto nos demuestra que con la muerte no acaba la vida, hermanos. Tu alma sigue existiendo, ¿sí? Y nos demuestra que Lázaro y el rico conocían de la palabra, sabían de la Escritura. Más adelante vamos a entenderlo un poquito mejor. Ellos conocían de todo esto que estaban hablando. Entonces le dice: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Tenía sed. Cuando él imploraba misericordia aquí, cuando él nunca había mostrado amor y misericordia hacia la vida de Lázaro, ¿sí? Y ahora sí quería él misericordia. Dice: porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo. Lo desconoció Abraham porque estaba en el infierno. Le dijo: tú no eres ya descendencia mía, ¿no? Le dijo: hijo. Acuérdate, en el Antiguo Testamento, cuando esa persona o esa familia tenía mucha descendencia, podían ser tíos, abuelos, podían ser hijos, pero a la mayoría se le decía hijo. Por el cabeza de hogar siempre llamaba hijos a los que venían detrás, aunque fueran sus sobrinos, aunque fueran sus parientes lejanos, les llamaban hijos. Y aquí Abraham le está diciendo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, ¿sí? Era descendiente de Abraham, ¿sí? Pero no su hijo espiritual. No había creído a la palabra de Dios. Y le recuerda los privilegios que tuvo en vida. Y le recuerda lo que también Lázaro había pasado, y por eso estaban cada uno en diferente situación. En el 26 le dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este texto nos enseña que las decisiones que tú tomes en esta vida van a repercutir para tu futura vida eterna. No se acaba. Cuando tú mueres, nada más van a haber dos opciones: cielo o infierno. Pero ¿cuál no va a seguir existiendo? Una, gozándose en la presencia de Dios, o dos, siendo atormentado en el infierno. No hay punto intermedio, no hay ese
es el lugar donde dicen que van a estar algunos descansando. No hay purgatorio. Nada más hay dos lugares. De hoy en día ya no más hay dos lugares. Ya no está ni el seno de Abraham. ¿Por qué ya no está en el seno de Abraham? Porque cuando Jesús murió, se rasgó el velo por la mitad y se quitaron todas las cosas que estorbaban, los ritualismos fueron quitados. ¿Para qué? Para que tú hoy entres a la presencia de Dios. Hoy ya no necesitas a una persona que esté intercediendo por ti. Lo que tú necesitas es doblar tus rodillas e ir a la presencia de Dios. Porque Dios quitó ese velo. Entonces dice que cuando se rompe el velo y Jesús muere físicamente, las tumbas de los muertos se abren. ¿Sí? Y dice que las primicias, o sea, aquellos que murieron esperando en Dios, se levantaron y se fueron con Cristo Jesús al cielo. Hoy en día ya no hay seno de Abraham. Hoy en día no hay purgatorio. Te mueres, o te vas directo al cielo, o te vas directo al infierno. Y vas a esperar el día que Dios te llame a juicio, para decirte, ¿vas a estar aquí por la eternidad o te vas a perder por la eternidad? Nada más hay dos lugares. Entonces aquí vemos que las decisiones que tomemos aquí en vida van a repercutir allá en la eternidad. Y fíjate, el 27, entonces le dijo, ok, ya no tengo esperanzas, le dijo, fíjate, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. O sea, que tomes a Lázaro y lo envíes a mi familia. Le vayas a decir que estoy sufriendo, le vayas a decir que hay un lugar de tormento, que es realidad, que no es fantasía. Eso es lo que le estaba diciendo el rico a Dios, a Cristo Jesús. Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre, ¿sí? Para que les vaya a advertir. Ahí sí ya se despertó el hacer el bien. Su conciencia le acusó y le dijo, bueno, tienes que hacer el bien, tienes que avisarle a tu familia, ¿sí? Se interesó por sus familiares, que les vayan a predicar, dice, que les vayan a anunciar. Fíjate, versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sí, Padre, manda a Lázaro para que vayan y les hablen. Cuando a lo mejor en vida no se interesan por sus hermanos, no se interesan por sus papás, no se interesan por sus hijos y quieren disfrutar la vida. Pero ya cuando están delante de Dios, viendo la realidad y viendo que es verdad la Escritura, este hombre le salió lo evangelista, le salió lo amoroso, le salió lo misericordioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería que su familia sufriera. No quería que sufriera lo que le estaba pasando. Pero él había tenido su oportunidad. Y fíjate la respuesta de Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganos. ¿A qué se estaba refiriendo cuando le está diciendo a Moisés y a los profetas tienen? Escúchenos a ellos. Si Moisés había muerto 1500 años antes, ¿por qué le estaba diciendo a Moisés y a los profetas tienen? Porque Moisés y los profetas están escritos en la palabra de Dios. Fíjate, de hecho el Señor Jesús, textos antes, le está diciendo a los fariseos, la ley y los profetas se cumplieron hasta Juan, pero de hoy en adelante ya estaba Jesús en vida, predicando, hablándoles. Pero ellos que eran judíos conocían de la Escritura y ahora les está diciendo, ahí tienen las Escrituras, escuchen a Moisés y a los profetas. Moisés allá en el Éxodo 33 le dice al Señor, a ver, Señor Jesús, Padre Jehová, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, no me vuelvas de aquí déjame. ¿Sí? O sea, ¿qué estaba dando a entender con eso Moisés? Que Moisés dependía de la voz de Dios. Por eso Abraham le está diciendo, escuchen a Moisés. Como era
fiel, cómo fue fiel en su tiempo, cómo buscó a Dios. Pero eso a ustedes no les cae. Ustedes no lo entienden, les dice. Tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. Pero siempre queremos contradecir a Dios. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira, si Lázaro va, ellos saben que murió. Mi familia sabe que Lázaro murió. Entonces, si él va y les habla, pues van a escucharlo. Van a escucharlo. Sabía la influencia que podía tener la voz de un muerto en una persona, en su conciencia. Allí estaba, tratando de poner argumentos delante de Abraham. ¿Qué le dice Abraham? Versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sí? ¿Y quién se iba a levantar de los muertos? Cristo Jesús. ¿Y el pueblo judío le creyó? No le creyó hasta el día de hoy. ¿Sí? Aunque alguien se levante de los muertos, dice, no van a entender. La respuesta de Abraham fue muy clara y contundente. ¿Cómo podían escuchar ellos a Moisés y a los profetas? A través de la escritura de Dios. ¿Sí? A través de la escritura podían entender el peligro que corren las almas. ¿Sí? Pero, ¿por qué hoy en día a la gente no le interesa que las almas se salven? ¿Sí? Bueno, Abraham estaba diciendo, escúchenlos. ¿Cómo lo van a escuchar? ¿Cómo van a escuchar a Moisés y a los profetas? Cada sábado se reunían en la sinagoga para abrir las escrituras y para que alguien les hablara de Dios a través de la palabra. Hoy en día, cada domingo o entre semana, se abren las escrituras ¿para qué? Para mostrarte al Dios verdadero. Para mostrarte que hoy no necesitas tantos rituales, lo que necesitas es creer en Cristo Jesús y entregar tu vida a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estaba dando a entender Abraham? Que no leían las escrituras. Que aquellos, sus 5 hermanos, no leían las escrituras porque no le creían. ¿Sí? A ellos no les interesaba que las almas se perdieran. La gran pregunta aquí sería, ¿a ti te interesa que el alma de tu familia, que el alma de tu hermano, de tu mamá, de tus hijos se pudiera perder? ¿A ti te interesa que un pecador se pierda por la eternidad? Hoy en día, a lo mejor, como decía este varón, rico, hoy en día dice, si un muerto se levanta y va y les habla, a lo mejor se convence. ¿Saben lo que a muchos de los aquí presentes necesitan? A lo mejor necesitaban una visita de 2-3 minutos, estar en este tormento eterno, para que volvieran en sí, para interesarse por sus propias almas y por las almas de sus familias, por las almas de sus papás, de sus esposas. 3 minutos de visita quitarían esa indiferencia que hay, quitarían esa pasividad que estás ahí, o que a veces se te ve tan hostigado, tan con una flojera ahí, escuchando la palabra de Dios, con una apatía, que yo creo que si ves a tu hermano enfermo, eres capaz de no visitarlo. Si ves a tu padre que ahí está a lo mejor sufriendo, eres capaz de no hacer nada. Así como lo hacía este rico. Pero unos minutos de visita a ese lugar, qué bien harían a muchos. Unos minutos ahí clamando por misericordia harían que te interesaras para que nadie fuera para este lugar. Tendrías el deseo de compartir la palabra de Dios, tendrías el deseo
de avisarle a tu papá en vida, de avisarle a tu pareja en vida, a tu esposa, a tus hijos. Lucharías por la salvación de ellas para que no se pierdan y pudiera ir a parar a este lugar de tormento. ¿Te importa que un pecador se pierda? ¿Te importa que ese pecador pudiera ser tu pariente cercano? O tu vecino, o tu compañero de trabajo. A veces hay unas amistades grandes que se forman en los trabajos, en las escuelas, ¿sí?, que aún perduran por muchos años. Y a veces esas amistades son más grandes que un lazo familiar. Son más grandes que un hermano. De hecho, la Escritura dice, más vale un amigo cerca que un hermano lejos. Y a veces es tanta esa amistad que tú darías cualquier cosa porque esa persona le fuera bien en la vida. Bueno, ese amigo o amiga, si tienes, ¿no te interesaría que fuera salva su alma? ¿Sí? ¿No te interesaría que no se perdiera por la eternidad? Si te interesa, te tienes que poner en manos de Dios. Si te interesa, te tienes que reconciliar con Dios. Y la única manera de reconciliarte con Dios es arrepintiéndote de la vida que llevas. De esa vida que a lo mejor no le das importancia a las cosas espirituales. De esa vida en la cual a lo mejor lo principal para ti es lo material, como era este rico. Si te importa, te vas a poner en las manos de Dios mañana. No, ya. Si te importa, te vas a poner a clamarle a Dios por misericordia, primero para ti, para tu alma, y después para tu familia. Si te importa, vas a buscar ser útil en las manos de Dios, ponerte a servir en las manos de Dios. Señor, ¿qué debo de hacer?, le preguntaron a Pablo. Y Pablo a la vez dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Creer nada más, créele, para que puedas testificar de lo que Dios hace en tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que abrir tus labios, ponerte en las manos de Dios. ¿O no te preocupa que ese pecador fuera uno de los tuyos? ¿No te preocupa que fuera de los más cercanos? ¿De tus hermanos, de tu mamá, de tus hijos? La gran enseñanza de este pasaje es mejor mendigar pan aquí en la tierra que mendigar agua allá en el infierno. Es mejor ponerte a cuentas hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día en el cual tu vida puede cambiar. Hoy es el día en el cual tú puedes acercarte a Jesucristo. No, aquí no es una oración mágica de aceptar a Cristo. Aquí tienes que reconocer tu vida delante de Dios. Tienes que ver cómo estás delante de Dios. Si hoy el Señor Jesús viniera por su iglesia o viniera a pedir cuentas de tu vida, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Todo este tiempo he ignorado tu palabra. O le dirías, Señor, manda a alguien para que le hable a mi familia. Dice el profeta Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimientos. ¿Sí? Porque teniendo las Escrituras, no quieres escudriñarlas. Y el Señor Jesús dice, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy ya no tienes que mirar a los profetas, hoy ya no tienes que descansar tu esperanza en los profetas o en Moisés, o en David, o en Josué. Tu esperanza tiene que ser Cristo Jesús, porque fue el único que murió por ti. Ninguno de nosotros ha hecho nada por ti, solamente Cristo Jesús. Y tú lo que necesitas es reconciliarte con Dios. Démosle gracias a Dios y ojalá que sea Dios el que explique aún más claro lo que yo no pude hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor.
Gracias, amado Dios, porque en ella nos recuerda, Señor, que un día vamos a estar delante de ti, en aquel gran juicio que tú vas a presidir, Señor, en el cual tú nos vas a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Padre, ven y quita todo aquello que estorbe, Señor, y podamos tomar decisiones que vayan a repercutir en la vida eterna, Señor. Decisiones que nos lleven a conocerte a ti, a amarte, a servirte, a mirar a las almas que nos rodean como tú las ves. Padre, sé tú guiándonos y mostrando tu camino a aquel que no lo conoce, Señor. Aquel, amado Dios, que hasta el día de hoy no te conoce, Padre, revélate, porque solamente dice tu palabra que solamente al que tú tienes misericordia y a quien tú te quieras revelar, Señor. Padre, ten mucha misericordia de este lugar, de los que nos congregamos aquí, para poder estar un día en tu presencia y nos puedas decir, entra, bendito de mi Padre, al lugar que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que trajiste hoy, Señor. Y seas tú a lo largo de esta semana bendiciendo sus vidas y guardándolos con amor y con mucha misericordia. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues Dios les bendiga.